Bueno, un fuerte sismo estuvo afectando a lo que es Ecuador y Perú. Hasta el momento hay 14 muertos y 381 heridos. De eso vamos a estar hablando con nuestro corresponsal desde Perú, Enzo Helguera, que nos va a estar comentando un poquito sobre cómo se vivió desde allí, ¿no? Desde Perú. Hola Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, por lo menos en la parte más afectada o afectada principalmente ha sido la parte norte de Perú, no así repercutiendo como un sismo fuerte en Lima metropolitana o en la capital, ¿no? Sin embargo, sí a nivel de desastre ha tenido una magnitud importante y daños importantes, incluso con las muertes y los destrozos que han habido respecto de algunas construcciones que evidentemente eran precarias y que ha tenido una connotación, ¿no? Evidentemente fatal con algunos de los pobladores que se encontraban en las viviendas alrededor de ellas. Claro. ¿Y Ecuador se llevó la peor parte o está un poco repartida esa cuestión de, bueno, los peores destrozos por ahí o la mayor cantidad de heridos y fallecidos? Bueno, hay un poco más de 380 heridos en la actualidad. Lo cierto es que el epicentro ha sido en Tumbes, que pertenece a Perú. Entonces, de Ah, todas maneras, la repercusión mayor ha sido principalmente en Perú, ¿no? Evidentemente, también ha afectado a la parte de Ecuador, ¿no? Porque ujú. incluso se han tenido que cerrar algunas vías, algunos túneles del mismo Guayaquil, ¿no? Y se ha desconectado un poco a esta ciudad que pertenecería a la parte sur de Ecuador, que es justo la que está colindando, ¿no? Entonces, se ha sentido también en varios lugares del propio Ecuador y del propio Perú, pero sí, justo se arma una congruencia entre determinados desastres y fenómenos que se vienen dando en Perú. Se habla de Yaku, de un fenómeno que estaría desbordando en toda la costa peruana y con mayor influencia en Lima metropolitana y también en la zona norte del país, sumada a este terremoto y a sismos que están presentándose con cierta recurrencia en Perú, ¿no? Solo que ya se, digamos, internacionaliza la magnitud esta vez al haber ocurrido en el norte del país, afectando por supuesto también al propio Ecuador y recordando pues que además estas ciudades del norte que colindan con Ecuador se encuentran también dentro de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? En donde hay aproximadamente un 85% de la actividad sísmica mundial y no había estado afectada últimamente, ¿no? Entonces termina siendo no solamente fuerte, sino también llamando la atención de las personas, de los ciudadanos y también de las propias instituciones del Estado que ven este tipo de fenómenos y que los estudian y que, bueno, evidentemente se intenta prevenir ante este tipo de desastres que justamente, cuyo problema en realidad muchas veces es la falta de preparación en las mismas Claro. o que las viviendas incluso no estén construidas adecuadamente para soportar sismos o desastres que con cierta recurrencia pueden ocurrir en la zona. Bueno, en ese marco, Enzo, ¿cómo se manejaron los rescatistas? Digamos, ¿cómo llevaron adelante todo este procedimiento teniendo en cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Viviendas precarias, situaciones vulnerables, ¿no? Extremo cuidado porque un movimiento de un escombro fuera de lugar y se puede generar otro tipo de desastre, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en la parte de Perú ha habido una reacción, digamos, más inmediata,
Nosotros ya venimos de terremotos importantes en los últimos años, Ujú. y de zonas sísmicas. Entonces, a nivel preventivo y sobre todo ya a nivel post desastre natural, tenemos ya métodos o recurrencias con las cuales afrontar este tipo de sismos o este tipo de Claro. desastres, ¿no? Entonces sí ha habido una capacidad de reacción mucho más rápida, y entendiendo que, a diferencia de Ecuador, en donde este tipo de capacidad o los reportes incluso de desastres están terminando en la actualidad siendo de mayor resonancia, a pesar de que el epicentro haya sido dentro del territorio peruano, ¿no? Ah, ajá. Bueno, muy bien. ¿Y estos sismos que me comentás han tenido más o menos la misma escala de este 6,7 o han sido un poquito más tranquilos o un poquito más fuertes? Los que se han Bueno, vivido en en Perú, ¿no? realidad, claro, en realidad nosotros hemos tenido terremotos más fuertes, por ejemplo, el que ocurrió hace unos años en la ciudad de Pisco, que tuvo un mayor grado, ¿no? de afectación, y que de hecho destruyó a casi la ciudad completa, y afectó a un nivel de viviendas mucho mayor. Sin embargo, desde el gobierno se demoró mucho en la reconstrucción de la ciudad, se demoró mucho en la reacción. Sí se llamó a la comunidad internacional porque fue un desastre que evidentemente dio la vuelta al mundo por la magnitud y lo que allí se dejó respecto de las viviendas, que por cierto, de precarias sí era la mayoría, porque no tenían ni siquiera columnas muchas de las casas, y estas son las casas que se terminan destruyendo en primer orden cuando hay un movimiento sísmico fuerte, ¿no? Porque Ujú. no tienen a nivel de ingeniería o arquitectura ni los cimientos necesarios, ni mucho menos las columnas necesarias que se necesitan para, evidentemente, tener construcciones responsables, ¿no? Claro. Hay mucha diferencia en relación a la magnitud de lo ocurrido ahora, por supuesto, pero que a Perú le deja una historia que conmocionó y que no deja de tener las alarmas de seguridad. Y sí, desde el gobierno central poco o nada se han hecho para tratar de cambiar esta realidad frente a este tipo de viviendas, y que no puedan ocurrir en realidad desastres mayores de los que ya está ocurriendo en estos momentos en el norte de Perú y el sur de Ecuador. Claro, por supuesto. Bueno, este sismo se registró este sábado al mediodía, hoy lunes ya por la tarde aquí en Argentina. Bueno, ¿cómo sigue la situación? Digo, ¿siguen buscando gente? ¿Siguen los rescatistas trabajando en el lugar o ya estaría más o menos controlada la situación en Perú? Bueno, desde Perú sí hay mayor control, eh, y la repercusión, seguramente por la precariedad en la construcción, Ujú. terminó siendo mucho mayor en Ecuador que en Perú. Entonces, si bien es cierto, obviamente sí se están recogiendo escombros, y sí las Ajá. viviendas afectadas, digamos que la tarea en nivel de rescate es mucho menor, ¿no? Y que esto le permitiría tener una repercusión o una recuperación mucho más rápida, ¿no? Y sí es importante señalar de que se están conjugando diferentes fenómenos en la actualidad. Nos encontramos con el ciclón Yaku, que ya les había mencionado, y con movimientos sísmicos aislados, ¿no? Y este sí termina llamando la atención porque sí es el más fuerte, digamos, Ujú. el más importante de las últimas fechas, y bueno, cuya capacidad de reacción de momento nos está permitiendo manejar más o menos las cosas en el norte del país, evidentemente por digamos, el nivel de construcción ha sido menos afectado quizás,
pero no incurre en que no estemos alerta quizás ante posibles repercusiones que suelen venir normalmente después de un terremoto de esta magnitud, esperando de que no haya más bien un terremoto más fuerte, Claro, sino una sismos réplica, más eso te iba a pequeños. consultar, si había alerta en la población por una posible réplica. Bueno, en estos momentos lo único que se ha alertado es que se tengan cuidado, repasando el tema de las zonas de seguridad. Evidentemente llegan mensajes de texto por parte de las autoridades de defensa civil con la finalidad de recordar las prevenciones que deben solicitarse. Normalmente hay réplicas, entonces es lo que se indica. Normalmente en Perú las réplicas suelen ser menores, pero no quiere decir que se devalúe el tema de la prevención, porque finalmente estos son desastres naturales y poco o nada se puede hacer como para avisorar el grado sísmico en el cual vaya a afectar a un determinado lugar geográfico. Bien, bueno, muchísimas gracias Enzo por darnos este panorama de cómo se encuentra por lo menos la situación en Perú, ¿no? También, bueno, la situación en Ecuador que es bastante compleja, pero bueno, lo vivís en primera persona, así que eh, ¿te afectó directamente el terremoto? ¿Lo sentiste? ¿Sentiste algún movimiento? No, ¿No? no, nosotros, bueno, yo me encuentro en Lima Claro. y no, la repercusión hacia Lima no ha sido, digamos, no ha llamado la atención de la mayoría de personas. La distancia también es regular, no Claro. somos, digamos, vecinos. Estamos más o menos a la altura del centro del país en extensión. Entonces, aquí no ha habido mayor repercusión más que un movimiento bastante bajo, ¿no? Que ha sido imperceptible para la gran Ah, mayoría de limeños. Pero sí, evidentemente, la historia es otra en el extremo norte del país. sí. Bueno, muchísimas gracias Enzo y será hasta una próxima que volvamos a dialogar. Gracias, Aldana. Como siempre, un gusto. Bueno, un placer. Allí pasaba Enzo Helguera, nuestro corresponsal y analista desde el Perú, comentándonos sobre este sismo de 6,7 en la escala de Richter, que, bueno, esperemos que no presente ninguna réplica ni en Perú ni en el Ecuador tampoco.